Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por esperar y bueno, evidentemente estaba eh, terminando de revisar las tareas para que pudiéramos conversar sobre la tarea 13 y poder darles las indicaciones y aclarar consultas, dudas que tengan sobre esa tarea, sobre la revisión, porque ya es muy importante para lo de mañana y el viernes. Entonces, por esa razón era indispensable tenerlos revisados. Solo me faltó una persona, ahora se lo envío, pero todos los demás están subidos. Entonces, no sé si podemos empezar por ahí. Tenemos un plan para hoy que es hacer una recapitulación de lo que es el tema 3, una revisión de los comandos de AutoCAD, por si acaso hay algunas dudas, y lo de 3 dimensiones, una introducción a lo que es 3D. Entonces eso es lo que tenemos para ahora. Esperaríamos concluir alrededor de las 6:15, 6:30. ¿Ok? Entonces empecemos por las consultas para ver si lograron ver la revisión que se hizo de la tarea 13 y si hay alguna duda la podemos aclarar. Si no han tenido oportunidad de ver la revisión, pues podrían hacerlo en este momento para que podamos tener elementos ahí con los que podamos conversar. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda con la parte B Así. en las vistas de la figura 4. Ok, voy a ingresar ahí a la solución que tenemos y a las imágenes de la tarea para tenerlas ahí, ambas ahí al mismo tiempo y poder observar cuáles son las alternativas para esa figura. ¿Ok? Muy bien, ahí está la tarea. Vamos a ver la figura número 4. Estas son las vistas de la figura número 4. Y la figura número 4 pues tiene 3 niveles. Una base aquí y un primer nivel acá que corresponde a líneas ocultas. Llegan hasta acá y luego un segundo nivel y un tercer nivel al remate ahí en la parte superior. Si observamos, las líneas ocultas hasta acá solo coinciden con este sector triangular que está aquí y este otro lado. Por lo tanto, estos sectores tienen que ver con esta parte que está a ese nivel. ¿Okay? Estos dos. Aquí observamos un rectángulo que coincide solo con esta parte. Por lo tanto, uno podría tener ya una idea de que este bloque que está acá debería estar mostrándose el que está al fondo, porque si fuera el que está al frente,
tendría que ir subiendo y tendría, si fuera subiendo, tendría líneas por aquí y esas no aparecen, sino que hay una sola línea aquí. Entonces eso nos da una idea de que existen 3 niveles. Está este que podría ser el nivel superior. Está un segundo nivel que es este y un tercer nivel bajando que sería el donde están estos dos figuras triangulares. Si nos vamos a las figuras que tenemos ahí, repito, en esto hay varias alternativas de solución, pero por lo menos en la figura número 4, vamos a verla. En la figura número 4, vamos a ver, es esta que está acá. Esta es una alternativa de solución, ¿verdad? No es la única. No es la única. Use vamos a ver. Ok. Vamos a encerrarla acá. Esta es la número 4. No sé si la ve ahí, Gabriel, el nivel de... Discúlpeme, se me desconectó. Ya regreso aquí. ¿Me escuchan? Sí, profe. profe. Muy bien, estábamos con esta figura que es la número 4. Aquí está este primer nivel que, bueno, está la base, el primer nivel que es donde están las figuras triangulares y luego viene este segundo nivel y el último, el que se ve al fondo, sería este. Puede ser que haya soluciones, pero muchas de ellas intervienen láminas que no son solución. Recuerden que las figuras que son solución tienen ciertas restricciones, como que no son láminas, no están unidas por aristas, sino solo por áreas que tienen la misma densidad, son figuras sólidas que están en equilibrio estable. Todas esas son restricciones que nos permiten llegar a, a opciones de solución similares. Repito, puede haber varias en algunas de esas figuras, pero por ejemplo creo que no hay muchas. Creo que esta habría que darle más pensamiento a esas vistas, pero esta es una alternativa. No sé si Gabriel está claro. Sí, es que fue que Ujú. no vi la... Sí, yo estaba involucrando una lámina, yo creo. Sí, sí, a mí me pareció, por eso se lo mencionaba, porque me pareció que esta figura aquí, que quedaba aquí, sí era como laminar, entonces sí, ahí no podría ser esa opción. Gracias. Ok, con gusto. Hay figuras de estas que son complejas y aún así pues las lograron hacer. Varios de ustedes se esforzaron y están bien, hicieron el esfuerzo y en realidad todos están bastante bien. Hay que afinar ciertas cosas, ciertos detalles, pero por ahí andan. Así que muy importante tomar en cuenta las formas similares. Por ejemplo, en esta figura estas formas son muy particulares, esta y eso ayuda a llegar a la solución. Entonces, si uno busca mantener esta forma a la hora de interpretar, va a lograr llegar más cercano a la solución. Esta figura o esta que está acá también, esta de acá, esta es una figura compleja también, no es sencilla. Entonces, hay algunas que son más complejas que otras, pero en general todas
Todas tienen por lo menos una opción, una alternativa de solución. Hay figuras como esta que no se ven, no, a la hora de hacer un isométrico, no logra uno mostrar cómo es internamente, pero esta figura tiene un hueco en el centro y dos bloques aquí, uno a cada lado, y esa es la solución. Pero no, a la hora de hacer el isométrico no se muestra, o sea, no se muestra cómo es internamente. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Profe, yo tengo una consulta con la primera parte. La primera parte, la de los cortes. Sí, Yo también, profe. Ok, es vamos a... Ujú. específicamente con la marca de centro. Es que yo sé que Ok, usted... sí. La marca de centro es algo que consideramos como físico. ¿Ok? ¿A qué me refiero cuando digo como físico? Bueno, que es como si tuviéramos un alambre ahí en el medio que está presente. Vamos a ir a buscar esa figura. Vamos a buscarla aquí. Y esta es la solución de esa figura. Y la marca de centro es algo como físico, digamos, en el sentido de que si aquí está el centro, ahí va a ir un eje. Profe, disculpe, es que no se está viendo en la pantalla. Gracias. Ok, gracias. Aquí está la marca de centro. Vamos a considerar que esto es algo físico y que si el corte está pasando por aquí y observando hacia allá, ya este centro quedó más atrás, digamos, quedó por acá. Igual, si cortamos por aquí, el centro quedó de este lado y ya no se ve. ¿Qué hubiera pasado si cortamos antes, como por acá y vemos hacia allá? Ahí sí quedaría el centro ubicado. O si cortamos por aquí también y vemos hacia ese lado, entonces estaríamos viendo ese centro aquí. ¿Ok? Entonces, por esa razón, en esta vista o en estas dos vistas no tenemos ese centro. Muy importante y es parte de las revisiones o de los señalamientos que hice ahí, tienen que ver con por dónde está cortando este corte, este plano de corte, la circunferencia. Esto le genera a uno este punto, no este extremo ni sino un punto nuevo que está más adentro y que genera que esta separación sea menor que el diámetro. O sea, esta distancia de aquí a aquí es menor que el diámetro al proyectar este punto y hacia abajo. Lo mismo en el otro corte, son menores al diámetro porque igual se proyecta este punto y este otro y bajan aquí. Los cortes iguales son muy importantes, dónde están ubicados, porque no es lo mismo que estuviera pasando por el centro o antes, sino que debe considerarse exactamente por dónde pasa, porque vean que hay una pequeña diferencia entre ambos, pero se observa, vean este de aquí, el de color rojo, el BB, llega aquí al plano inclinado y se desplaza para acá y genera esta línea que está aquí. Un error que observé frecuente ahí es que aparecen líneas aquí como esta, una línea por acá u otra línea por acá con trazo fuerte o por acá. Esas líneas, vean que no van, o sea, esto se convierte en una sola pieza en el momento en que entra en contacto el plano de corte con el objeto. Por lo tanto, aquí no va ninguna línea. Pueden aparecer líneas de construcción similares a estas, pero
líneas de trazo fuerte no deben aparecer en una zona como esta, porque esta es una sola área. ¿Ok? Entonces recuerden que este tipo de línea, que es trazado, es general y que más o menos pueden observar ahí la separación que tienen estas líneas eh, y la inclinación también. Estas solo van en la zona de contacto pleno entre el objeto y el plano de corte. Por eso este sector pues no va por ahí. Muy importante distinguir qué es una vista de un corte y qué es un isométrico de un corte, ¿verdad? Lo hemos conversado y lo he aclarado varias veces. Una cosa es el isométrico del corte y otra cosa es la vista del corte. Estas son vistas del corte y eso era lo que había que presentar aquí. En los isométricos de corte, igual, procedemos igual en cuanto a la línea de centro, el de eje, se señala de la misma manera. Okay, se le iría siempre y cuando se observe o esté dentro eh, de la figura una vez que se realiza el corte. Si ya está más allá, pues ya no la tenemos por ahí. ¿Okay? ¿Alguna duda sobre eso? Profe, Sí. es que cuando yo he hecho la tarea yo me había guiado con el PDF de cortes y creo que ahí también aparece la línea de centro, entonces por eso lo había puesto. Tengo que revisarlo, pero bueno, puedo revisar eso y lo vemos. No es algo significativo que yo les haya penalizado así como grandemente, pero sí tómenlo en consideración y mejor que lo hablamos y yo voy a revisar lo que está ahí en el PDF para ver si está incorrecto. Pero sí es de esta forma, ¿ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna otra consulta sobre esta parte A o la parte B? Ok, Profe, de la parte B, el ejercicio 7. el ejercicio 7. Vamos a Sí, ver. Ok, voy a verlo, vamos a verlo. El ejercicio 7 es este de acá. sí, ese. Ok. Esta figura, vean que vamos a verlo en las vistas. Vamos a verlo en las vistas un segundo. Ok, ahí lo tenemos. Este es el número 7. Estas serían sus vistas, ¿verdad? Y aquí vamos a poner vamos a poner a la par el. Ok, ahí tenemos ambos. Entonces la alternativa de solución que podría ser esta y las vistas. Muy importante, repito,
las proyecciones, las líneas de proyección, ¿verdad? Para ver con qué coinciden cada una. Y aquí vean que esta coincide con la de atrás y esta con esta. Entonces, las líneas de proyección son muy importantes y también las formas. Vean que esta forma de como de L acostada y es esta que se mantiene aquí. Igual esta otra que está aquí. Entonces, el paralelismo siempre se va a mantener. Si yo tengo líneas que son paralelas, las voy a tener aquí en estas vistas y también aquí en el isométrico. ¿Ok? Por eso es que hay que buscar mantener ese paralelismo, aunque sean bosquejos, para tratar de cerrar la figura. La figura tiene, vean que está como de lado y entonces eso hace que se vea este costado, que es esta cara de acá. Y luego se ve un rectángulo, que es esta cara de acá, y luego esa otra similar a la anterior, pero hacia acostada en otra forma, eh, que se complementa aquí con esto. Y visto desde arriba, vean la otra forma que tiene esto, se mantiene. Ah, ok, ya entiendo. Es que bueno, yo lo que he hecho era como independizar Un un bloque del cubo. otro. Ujú, Y exacto. yo me parece que había visto que había una opción que se había presentado que era así. O sea, este bloque aparte, pero apareció una línea aquí y aquí no la tiene. Entonces es parte de lo que uno tendría que ver si aparece una línea ahí y a la hora de interpretar y no la tiene aquí, uno tendría que decir no tiene que ser de otra forma, de otra manera. Sí, fue que yo fallé en eso. Ujú. Ya Ok, entendí. Gracias, profe. ok. Bueno, con gusto. Y estas prácticas son para eso, son para que uno vaya desarrollando esa habilidad. Si no las corregimos, si no las señalamos, pues se quedan ahí y se quedan con una idea. Por eso es muy importante tenerlas revisadas para que ustedes puedan darle vuelta y analizar bien la solución. Esta solución la habíamos subido, ¿verdad? Y está disponible para que la puedan revisar. Em, si hay alguna otra consulta, con gusto ahí la aclaramos. Hay una figura, aprovechando que estamos aquí, que es la número 21. Yo quería verla acá porque, bueno, esta vean que se da la vista frontal y la vista lateral derecha. Entonces, efectivamente, el dibujo y los que les tocó hacer esta, la número 21, creo que eran 2 o 3 personas que hicieron la 21, eh, la hicieron de esta manera. Y efectivamente así debe mostrarse porque esta es la vista frontal por acá y la vista lateral derecha. Y entonces esa es la vista frontal, es esta. Y entonces debe mostrarse tal y como se observa aquí. O sea, no hacia el otro lado, a pesar de que en el otro lado es donde tiene esta zona un tanto compleja, hacia el otro lado la tiene, pero desde aquí no se ve, o sea, realmente de aquí no se ve. Entonces está correcto haberla mostrado de esta manera, observándola desde este lado, ¿ok? Recuerden que siempre hay coincidencia entre las vistas que se disponen y el isométrico que se hace, ¿verdad? ¿Alguna otra consulta? Profe, una pregunta. La figura 17 solamente tiene una forma de hacerla o varias. Vamos a verla. La 17 es esta de acá. Vamos a ver
Vamos a mostrar el dibujo, un segundo. Las vistas. Ok, es esta. Eh, en realidad aquí para estas vistas que se dan por este lado, no veo otra alternativa para el lado derecho. O sea, de aquí del lado derecho, en este bloque, la opción es el plano inclinado y tendría que ir tal y como se muestra aquí hacia el frente, o sea, cayendo hacia el frente, porque si cae hacia el fondo, más bien generaría una línea oculta aquí, pero por este lado no tiene otra alternativa. Aquí observen que es una figura que a pesar de tener este plano inclinado ahí por dentro, tapado y con líneas ocultas, a la hora de hacer el isométrico en realidad no se observa. O sea, es una parte que no se observa. Tendría que hacer uno una vista en el otro sentido, o en la otra dirección, para mostrar esa vista de aquel lado. Y taparía esta parte de aquí. Pero aquí yo no le veo otra solución más que esa. Aquí para el hueco también un plano inclinado bajando, porque es la que genera, la forma de generar estas ocultas de aquí. Y como le digo, la opción del plano hacia el otro lado o de una grada no es factible porque aquí al frente se ve un solo plano. Si tuviera alguna línea aquí, sí tendría más opciones, pero no tiene ninguna línea. Aquí es un solo rectángulo, entonces tiene que haber un plano inclinado aquí. A lo sumo podría ser no inclinado, sino curvo, llegando ahí, pero siempre saliendo de aquí, de este frente, y llegando a esta línea. Lo demás Sí, sí, profe. no observo otra alternativa. Gracias, profe. Sí, creo que me confundí con la línea oculta. Lo hice Ok, para otro. ok. ¿Alguna otra consulta? Muy bien. Vamos entonces a hacer ese resumen de aspectos. Sobre todo interesa que tomen en cuenta algunos aspectos que son de interés para lo que son los ejercicios que hemos visto, la solución de ejercicios, tanto de hacer las vistas como de hacer los isométricos, como de cortes o de resolver una tercera vista a través de un bosquejo isométrico. Entonces vamos a concentrarnos en esa parte para que ustedes tomen en cuenta estos aspectos que les voy a mencionar, que son, digamos, vitales a considerar a la hora de dibujar un objeto. ¿Ok? Entonces, permítanme un segundo para irnos ahí a esa, a esas, con unos ejemplos para observar esos detalles.
Y a partir de esta lección que fue la 21, ahí entramos a ver todo lo que era proyección ortogonal. Ya era algo que habíamos adelantado cuando vimos geometría descriptiva, pero con puntos, rectas y planos, y aquí cambiamos a sólidos. Únicamente entramos a trabajar con sólidos. Entonces, importante considerar a la hora de dibujar eh, vistas, tomar en cuenta que lo que estamos haciendo son proyecciones y que las hacemos a partir de una representación tridimensional que se llama isométrico, que es ideal, es una representación ideal en el sentido de que podemos tomar directamente las dimensiones del isométrico y trasladarlas a las vistas. Eso fue lo primero que vimos en proyección ortogonal, dibujar las vistas de un objeto, y vimos que todas se pueden trasladar excepto aquellas que son inclinadas, donde para ese tipo de líneas no las podemos trasladar y entonces hay que ir a localizar sus puntos extremos para poder dibujarlas en las vistas, ¿ok? Igualmente en el isométrico. Usamos una recta de 45 que nada tiene que ver con las aristas, recuerden, es simplemente una forma de apoyarnos para poder trasladar directamente de la vista horizontal a la vista lateral o viceversa dimensiones, porque aquí tenemos profundidades y aquí también. Entonces la recta de 45 nos permite eso de llegar hasta ahí y trasladar las dimensiones. Dejamos un espaciamiento que lo ideal es que sea el mismo entre las vistas y el inicio del objeto. Es como si lo estuviéramos observando suspendido ahí en la caja, de tal forma que no está pegando con las líneas de pliegue. Estas líneas de pliegue a la hora de trazarlas las podemos trazar fuerte y no hay ningún problema. Esta línea también no hay ningún problema. En la línea de 45. Aquí la dibujo yo de otro color para que se distinga de que no es una línea entre dos planos, como sucede con este horizontal y frontal o con este frontal y lateral. Aquí entonces lo que hacemos es trasladar dimensiones de ancho donde corresponde, que sería aquí, altura, que es aquí, en la vista frontal y en la lateral, y profundidad, que es en la vista horizontal y en la vista lateral, sabiendo ya que podemos trasladar esas dimensiones aquí a través de la línea de 45. Identificamos los planos y esto es parte de la lectura que debemos hacer de las vistas, tomando en cuenta de que cuando vamos a observarlo en una vista, puede ser que tengamos planos contiguos como estos, o sea, áreas contiguas, pero que están en realidad en profundidades diferentes, como por ejemplo aquí, el plano de color verde está más profundo que el plano rosado. Igual aquí en la vista horizontal hay varios planos en diferentes alturas, a diferentes alturas, y pero a la hora de dibujarlos aparecen en una sola, como si fuera una sola figura, en una misma posición, pero importante que tomen en cuenta que son áreas independientes, ¿verdad? Por eso cada análisis que se hace con áreas independientes, usando las líneas de proyección para poder identificar dónde están. Eh, la lectura la hacemos con las tres vistas que tenemos. Generalmente si tenemos las tres, pues usaremos las tres vistas para hacer la lectura completa, porque esa es la forma de ir comprendiendo cuáles son las diferentes partes del objeto. Esta lateral tiene estos cuatro planos que aparecen ahí, eh, perdón, tres planos que aparecen ahí también en diferente posición, una más a la derecha, otra más a la izquierda, otra más hacia el centro, etcétera. Entonces, son formas de verlo desde una vista lateral, pero observen que en este caso todos estos planos que tenemos acá están en condiciones diferentes. El azul no está en su dimensión real. En cambio, los otros dos sí están en su área real al ser paralelos al plano lateral.
Finalmente, pues entonces la lectura la hacemos con las 3 vistas, las 3 proyecciones y ayudados por las líneas de proyección. También nos ayudan las formas similares. Si yo tengo esta forma aquí tan particular, tengo que tomar en cuenta que a la hora de hacer un isométrico, esto va a aparecer de la misma manera, tal vez distorsionado, pero la forma se va a mantener. Lo mismo estos rectángulos que están ahí. De hecho, así ocurre con la figura, ¿verdad? Vean la forma esa y particular, siempre se mantiene. Entonces, eso es una ayuda a la hora de interpretar. En las vistas trabajamos con líneas continuas y también tenemos líneas ocultas. Entonces, en las vistas sí las vamos a tener. Y es parte de lo que nosotros manejamos. Esto en cuanto al dibujo de vistas. Entonces, recapitulando, dejar un espaciamiento, usar la línea de 45, las líneas de proyección. Recordar, y eso no olvidarlo, que las líneas de proyección son perpendiculares a las líneas de pliego, en las líneas de planos de proyección. Entonces, estas líneas son paralelas y perpendiculares a esta. Igual aquí, perpendiculares a esta. En el examen 2 observé algunos problemas de paralelismo a la hora de trazar las líneas entre los planos y las líneas de proyección, y entonces eso genera errores. Entonces hay que tener ese cuidado y usar los instrumentos para proyectar con líneas que sean efectivamente paralelas. ¿Okay? Entonces, esto en cuanto a vistas. Nos vamos a pasar ahora a ver si tienen alguna consulta, pues ustedes me van diciendo, pero yo estoy tratando de hacer énfasis en los aspectos más relevantes de cada tipo de trabajo que hacemos. Aquí, en esto que acabamos de ver, es lo correspondiente al dibujo de vistas o proyecciones de objetos a partir de un isométrico. Vamos a pasarnos más bien ahora al dibujo más bien de un isométrico de vistas a partir de un eh, de, de isométrico a partir de unas vistas. Entonces, vamos a verlo acá. Recuerden que la representación tridimensional es una de las formas que había, no es la única, hay diferentes formas de representar tridimensionalmente un objeto, pero nosotros usamos la perspectiva o el dibujo isométrico, donde hay algo ideal, es algo ideal donde usamos dimensiones reales, tanto para las vistas como para los isométricos. La forma de construirlas, pues a 30 grados con instrumentos, 30 grados para cada lado y la vertical para las alturas. No es necesario, no es indispensable andar pasando dimensiones por todos lados y sabemos que todas las líneas las podemos manejar a 30 grados y con la vertical. Entonces, si nosotros marcamos sobre una paralela a esa línea, a esas líneas principales, a esos ejes principales, pues podemos ir trasladando esas dimensiones sin ningún problema. En los isométricos, insistimos en eso, no dibujamos las líneas ocultas. Ahí simplemente vamos trasladando dimensiones y vamos a dibujar el objeto. Eso sí, hay líneas de construcción y lo primero que hacemos es construir la caja que encierra al objeto con las dimensiones generales de ancho, altura y profundidad. Entonces, usando esas 3 dimensiones, logramos hacer una caja que nos permite después ir sobre esos ejes marcando las dimensiones internas y a partir de ahí con instrumentos poder completar la figura luego de haber hecho un análisis de visualización para interpretar correctamente el objeto, ¿verdad? Porque es parte de lo que se requiere hacer con anticipación antes de empezar a hacer trazos, porque pues, aunque hemos insistido también de que no es indispensable que uno
conozca al 100% el objeto, sino que podría conocer parcialmente el objeto y empezar a trabajarlo en sus dimensiones. Y después eso le va a generar, digamos, le va a colaborar a uno en la solución del total, porque a medida que va avanzando con lo que conoce, se le va abriendo el panorama de cómo es la figura completa. ¿Ok? Entonces, aquí en este caso, pues se va haciendo la figura y a partir de las marcas que se van poniendo internas y con los instrumentos con paralelas a 30 grados. ¿Ok? ¿Y de qué nos ayudamos? De estas cosas, de la coincidencia de las líneas de proyección, de los tipos de línea, de la precedencia y de las formas similares. Esos son los aspectos que usamos, son muy importantes, por eso eh, en ocasiones si uno no observa que haya líneas de proyección, no comprende cómo si uno a estas alturas las requiere para visualizar las cosas, no comprende cómo no hay líneas de proyección en algunos dibujos. Pues uno debería marcarlas, señalarlas con la diferencia de trazo que se requiere, ¿verdad? Estas son de trazo fuerte y estas son de construcción, son líneas más suaves. Eh, la caja quedaría ahí, observen que eso no se borra, quedan ahí. Si hay líneas intermedias también se dejan ahí y hay una diferencia entre el trazo fuerte y las líneas de construcción. Eh, la precedencia de líneas o los tipos de líneas eh, ayudan también a identificar cómo son las formas, cómo son las figuras, si es un borde, si llega hasta el final, o qué me está haciendo, qué me está representando esta línea aquí, si la veo de frente. Las tangencias generan situaciones como esta. Si tengo un plano vertical y luego empieza a ser curvo aquí, pero es tangente, no hay ninguna línea aquí de por medio, ni aquí tampoco, ¿verdad? No hay, porque simplemente hay una transición suave y no hay ningún quiebre que genere una línea aquí ni aquí. ¿Ok? La precedencia de líneas, que eran cuáles son más importantes que cuáles. Las primeras son las continuas, luego las ocultas y de último las de centro de eje. Si hay coincidencia entre las tres, pondríamos las continuas. Si hay ocultas y de eje, ponemos las ocultas y las de eje quedan como en este caso aquí, solamente en la parte exterior, pero prevalecen las ocultas, que como en este caso se producen por este quiebre aquí o cambio de dirección de estos o intersección de estos dos planos. Las formas similares, que era lo que comentábamos, y eso ayuda bastante. Si tenemos estas formas, las vamos a observar en las vistas y también las vamos a observar en el isométrico. Entonces, formas como estas, a la hora de hacer un isométrico, pues las vamos a tener también presentes ahí. Y esto en cuanto a representación tridimensional, donde recapitulamos los aspectos más importantes serían el traslado de dimensiones generales, primero, para la construcción de la caja que contiene el objeto con líneas de construcción, eh, el, el no dibujar líneas ocultas dentro de en los isométricos, eso es importante, y ayudarse de la interpretación que uno haya hecho, aunque sea de una parte del objeto, para ir avanzando, ir construyendo esa parte, ubicarse y eso va a contribuir a continuar con la construcción de la figura. Vamos a irnos al siguiente tema. Permítame un segundo, si la 22.
Aquí estamos en el tema de cortes y vamos a aprovechar para ver un segundo, permítame un segundo nada más. Ok. Los cortes, dijimos, es una técnica, digamos, que nos ayuda a observar cómo son los objetos internamente, que a veces los podríamos tener hasta en una fotografía y no nos describen realmente cómo es el objeto en forma interna. Entonces, para eso usamos las líneas de plano de corte, las líneas de corte, los planos de corte. Vamos a tener un plano imaginario que aquí se observa como su ubicación en el momento en que lo representamos la intersección de ese plano con el objeto. Estos que están acá son isométricos de corte. De hecho, el isométrico clásico sería este. Es un isométrico de corte. Esto es simplemente los pasos para llegar finalmente a esto. Observen que hay zonas que no están en contacto con el plano de corte y esas no llevan ese tipo de línea. Este tipo de línea de plano de corte va en la misma dirección siempre que se trate del mismo corte. O sea, si estamos aquí, todas llevan la inclinación en la misma dirección eh, hacia allá, aunque hay dos secciones, ambas llevan y tienen continuidad de un lado y del otro. ¿Okay? Al decir continuidad es que si hay una línea por acá, continúa aquí al otro lado, pero no varía la inclinación de un sector a otro. Y no lleva línea el sector que no está en contacto con el plano de corte. En un isométrico de cortes es más evidente eso, ¿verdad? Donde no lleva línea de plano de corte. ¿Okay? Aquí, este objeto, pues aquí está cortado. Observen que aquí se corta y aquí aparece en lo que conversábamos la línea de eje, pero bueno, en este caso se refiere al de allá. Puede ser que vamos a ver las otras, pero aquí se refiere al, al otro hueco que está más al fondo, ¿ok? Más al fondo. Okay. Vamos a ver, de aquí lo importante en lo que se refiere a cortes sería seguir el procedimiento, pasar el plano de corte, eliminar lo que está contrario a las flechas y a partir del plano de corte, eliminar todo esto y observar en esta dirección. Ok, eso sería lo importante, lo relevante, observar en la dirección de las flechas. No observar, dejar y esta parte se elimina totalmente y se observa en la dirección de las flechas. Ok, aquí tenemos tanto la vista del corte como el isométrico del corte. Y siempre es necesario que aparezca dónde está el plano de corte, dónde está y a la hora de hacer la vista del corte, pues indicar ahí correctamente, como se señala aquí, corte BB. Si no tenemos este título, no sabríamos a qué se refiere este dibujo. ¿Okay? Por eso es que guarda relación directa en esto que está aquí con esto que está aquí. ¿Okay? Y importante aquí, ya lo mencionamos en el de la tarea 13, si el plano de corte pasa por aquí, pues esto genera la posición correcta de la altura, que también se repite aquí. Esta altura es la misma que tenemos aquí, dado que se trata de un isométrico donde estamos usando las mismas dimensiones. Entonces usamos esta misma altura para dibujarla aquí si tuviéramos que hacer el isométrico del corte. Y no se dibujan líneas ocultas, vean, ni en la parte blanca, ni aquí tampoco, ni hay líneas continuas aquí por dentro, no hay nada. Si tuviéramos líneas continuas es que hay dos planos y entonces no hay esta continuidad que se muestra aquí, que es la zona de contacto pleno del objeto con el plano de corte. Ok, aquí tenemos otro corte. En este corte estamos pasando por el centro. Si pasamos por el centro, pues sí, mantenemos esa línea ahí. O si lo pasamos por antes.
si pasamos después, la idea es que no la usemos porque ya quedó atrás. ¿Ok? Entonces, en esta, por ejemplo, aquí está el corte de D, se observa, pero se refiere a la que está al otro lado, al fondo. Aquí ya no aparece esta de aquí. ¿Ok? Estos es una combinación planos de corte y isométricos de corte. Pueden ser por cualquier zona. Lo importante va a ser que el plano de corte pasa por un lado y yo no necesariamente en esta vista voy a tener la vista plena del corte. O sea, la voy a tener en otra vista, como por ejemplo aquí, cortamos hacia acá, vemos hacia abajo, pero donde vamos a observar eso realmente, donde nos interesa observar el corte es en una vista como esta, en la vista horizontal o una similar a la horizontal, donde se va a ver la figura cortada, como igualmente se ve aquí en el corte, en el isométrico de corte. ¿Ok? Bueno, estos son cortes quebrados, son cortes donde hemos combinado varias cosas. Aquí se pasó el plano de corte por ahí, se pasó por acá y se pasó por acá. Y al final lo que hicimos fue resumirlo en un solo corte, donde hay una línea importante que se omite, que es esta, que es este quiebre. No se dibuja porque si se dibujara, se prestaría confusión de que es parte del objeto, entonces no se dibuja. La persona que observa o da lectura a un corte como esto, ya tendría que conocer, digamos, de esta materia y entendería que el corte va pasando por aquí, luego se mueve para acá y observa en esta dirección. Entonces no tendría inconveniente en que no aparezca esta línea divisoria ahí de donde hace el quiebre el plano de corte. A la persona le va a interesar, bueno, pasa por aquí, que es la parte compleja de este sector, aquí no hay mayor problema, y luego pasa por este cilindro. ¿Ok? Vimos también cortes medios o medias secciones, que eran cortes de este tipo, donde cortamos un sector ahí pequeño de una pieza como esta, y como es igual en todas las direcciones, pues no interesa más que mostrar un sector, una parte, una porción, y en ese caso, pues la parte derecha aquí se mantiene y nada más se muestra el corte en esta parte. La línea de eje sirve como línea divisoria ahí para señalar de aquí a la izquierda cómo se ve internamente y de aquí hacia la derecha cómo se ve externamente sin líneas ocultas, ¿verdad? Porque no se dibujan en los cortes. Y aquí está el isométrico del corte visto desde una zona, digamos, que permite observar el cuarto que se le quitó ahí, o la parte que se le quitó ahí, y cómo queda el objeto una vez que se retiró ese cuarto esa cuarta parte de la figura. Esto en cuanto a cortes. En cuanto al tema que sigue, que es un ejercicio de aplicación más para desarrollar habilidad en la visualización y la interpretación, que es el ejercicio de tercera vista, es recordarle nada más las restricciones, que es lo que vamos a repasar ahorita nada más, y para después ya irnos hacia el tema de CAD, hacer un repaso general de algunos comandos y dejar el resto para lo que es 3D. ¿Ok? Entonces vámonos a en tercera vista. Tercera vista, la idea es ver las restricciones nada más. Repasarlas para que si tienen alguna duda, pues la aclaramos. Recuerden que hay figuras como estas, que son también en algunos libros le llaman ambigüedad, digamos, que es el hecho de que no exista una única solución. Y las soluciones se van
limitando, digamos, a través de las restricciones normativas, como es esta de las líneas de centro, de eje, o como el equilibrio estable. Y aquí están las restricciones, repasémoslas nada más. Son figuras sólidas, es decir, no son láminas, tienen la misma densidad en todas sus partes, o sea, no hay una sección diferente, de características diferentes internas. No están unidas por aristas, solo por áreas, están en equilibrio estable, de tal forma que estas que están aquí no servirían solo para la foto y se caen. Entonces, aplican las normas de dibujo de líneas de centro y ocultas en las vistas y no sobra ni falta material, es decir, no se debe adicionar o quitar líneas a las vistas dadas, eh, así como están, digamos, no hay otra alternativa. Estas eran opciones, si solo se tiene una vista, es una inmensa cantidad de opciones, si solo tenemos una vista. Pero nosotros trabajamos con dos vistas, lo que nos genera, pues nos limita, digamos, este ámbito de posibilidades de solución. Básicamente esto es lo que interesaría ver y el dibujo de bosquejos isométricos, recordando pues que lo que se busca es mantener el paralelismo y hacer las divisiones tal y como manteniendo las proporciones de las figuras, hacer las divisiones que correspondan. Si la figura la observamos que está dividida como en este caso, a la mitad de la altura, a la mitad del ancho y a la mitad de la profundidad, pues hacemos ese tipo de divisiones de tal forma que se nos facilite la construcción del bosquejo isométrico. ¿Okay? Básicamente eso es en lo que hemos visto de teoría, digamos, de dibujo de isométricos y vistas. Hay líneas que se confunden y eso lo evidenciamos con algunos ejercicios ahí. Entonces hay que echar mano a las otras vistas para ver cómo son las diferentes partes, no limitarse a una sola vista, sino ver las otras vistas y buscar la coincidencia con las líneas de proyección para poder comprender cómo son las figuras. ¿Alguna consulta, alguna duda que se haya generado por este repaso general? ¿Ok? Muy bien, entonces pasémonos a CAD. Vamos a entrar al programa y para ver si logramos hacer ese repaso general y ver 3D. Observan ahí la pantalla de CAD, de AutoCAD. Sí, profesor. Ok, muy bien, ahí estamos. Entonces, tenemos la pantalla. Recuerden que uno se puede movilizar y aquí lo mejor y más rápido es hacer uso del scroll. Si uno quiere ampliar o reducir, puede mantener la cuadrícula aquí, puede ampliarla o reducirla dependiendo a su gusto y puede moverse con el scroll sostenido hacia la derecha, hacia la izquierda, hacerla más pequeña, girando la ruedita esta del mouse y tomando en cuenta que a la izquierda tenemos un selector y a la derecha el botón derecho puede funcionar como un enter para activar ahí alguna de las opciones. Recordar que tenemos aquí a la derecha con el botón derecho las opciones donde uno puede configurar una serie de cosas como los colores, de la pantalla, el tamaño del cursor, las formas, las incluso tolerancias, lo que es
El trabajo con milímetros, centímetros, metros, todo lo tenemos aquí en este panel de control de todo lo que son, y tiene un montón de pestañas donde podemos ingresar y ver cuáles son las alternativas que tenemos ahí. ¿Ok? Y después aquí tenemos un grupo de comandos que son los comandos de dibujo, otros que son los de modificación, estos que son de anotación, que son simplificados, porque aquí hay otro más amplio. El control de capas, aquí hay algunos utilitarios, digamos, como para medir áreas, medir longitudes rápidas. Aquí para pegar, cortar, copiar eh, dibujos incluso de aquí a otro archivo de AutoCAD o una imagen, trasladarla, una imagen en otro programa, traerla acá y tenerla disponible ahí. Y para el examen de CAD, pues yo les voy a dar una imagen, una hoja, digamos, y ustedes la pueden pegar ahí, la tienen a la par y ahí van dibujando. O sea, no es, o pueden dividir la pantalla. Hay algunos que les resulta mejor tener a la figura ahí a la izquierda o a la derecha y la pantalla ahí al otro lado, pero tienen esas opciones, pueden pegar la figura ahí y la trabajan ahí mismo. ¿Ok? O sea, algunos tienen dos pantallas y tienen la posibilidad de tenerla en una pantalla una y en la otra el otro, o en el celular una imagen y la otra ahí en la computadora. Entonces hay muchos gustos y alternativas en eso. ¿Ok? Aquí recibí una consulta de alguien que me preguntó que cómo dibujaba parábolas con las parábolas en CAD. Hay una opción, esta opción permite dibujar líneas a partir de puntos, ubicando puntos, entonces uno va haciendo la línea y va colocando el ajuste, va haciendo el ajuste hasta llegar al final y puede construir la parábola con esta. O también, dependiendo, podemos usar un arco de 3 puntos que pase por 3 puntos y otro segmento y ahí va avanzando. En todo caso es mejor esta que esa de ahí. Recordando que tenemos entonces aquí los comandos de dibujo, que aquí tenemos una opción para dividir una recta en partes iguales. Podemos dibujar líneas, polilíneas, recordando que las polilíneas me generan una figura única que puedo después dividirla o unirla, dependiendo del propósito, del objetivo, que tenemos 4 formas de dibujar líneas, orientación y magnitud, que yo puedo dibujar una línea y antecederla con una arroba para convertirla en relativa y poder trabajar en forma de coordenadas relativas, coordenadas polares también, dándole arroba a la magnitud, el signo de menor que significaría el símbolo de ángulo aquí, y dándole el ángulo en grados sin necesidad de darla nada más la cifra únicamente. Esa sería otra forma de construir rectas, que en círculos tenemos centro radio, centro diámetro, una circunferencia que pase por 2 puntos, por 3 puntos. Esta que es sumamente útil, que es tangente, tangente radio, que nos resuelve el problema de aquel de las 3 opciones de una circunferencia tangente a otras 2, pero que también puede trabajar con tangencias entre rectas y circunferencias. Si tengo una recta y una circunferencia y quiero dibujar una segunda circunferencia tangente a la otra circunferencia conocida y a la recta, pues puedo usar este comando de tangente, tangente radio. Igual esta tangente, tangente, tangente me construye una circunferencia que puede ser igualmente tangente a rectas o a circunferencias también. ¿Ok? La opción de arco, tengo un montón de opciones para dibujar arcos. Esto no lo vimos, pero es muy sencillo en el sentido de que paso por 3 puntos y me dibuja ese arco.
hay muchas opciones, inicio, fin, radio, depende de del propósito, pues le trabajaré con un radio determinado o simplemente que pase por 3 puntos y que sea simplemente no una circunferencia, sino un arco. Aquí la opción inmediata que tenemos de dibujo, estamos viendo los comandos de dibujo básicos. Tenemos el dibujar un rectángulo, pero que debajo de este está el polígono y dentro de los polígonos tenemos opciones para dibujarlo inscrito o circunscrito. El programa tiene la ventaja de que nos aporta información aquí de a la hora de ingresar, de que nos da esa pues, descripción de lo que hace el comando en forma muy general, pero nos orienta, digamos, hacia la forma de realizarlo, de trabajar con él. Por supuesto, pues requiere, la idea es que hayan tenido posibilidad de practicar y de manejar esto para que puedan trabajar más rápidamente. Aquí en elipses, pues podemos construir diferentes tipos de elipses con ejes, con centros, depende del propósito. Tenemos el sombreado, que lo vimos para trabajar en cortes, es sumamente útil. Aquí podemos entrar a esta opción de sombreado y usar una como esta para la inclinación y las líneas inclinadas. Y aquí, donde está este 1, podemos ajustar la separación, menos separación o mayor separación acá. Variar el ángulo, si quisiéramos variar el ángulo, aquí lo podemos hacer, cambiar el ángulo que tiene aquí, variarlo. Generalmente estos traen ángulos a 45 o 60 grados, que son los útiles para ese tipo de trazo. Y aquí podemos cambiar colores, trabajar con otros colores. Vimos que aquí hay un montón de opciones de tipos de material eh, y tenemos incluso este tipo de sombreados para degradado, para lo que son cilindros o esferas o conos, depende de lo que se trate, pues podemos usar unas de esas. Eh, para el tipo de trabajo que hacemos nosotros, casi no usamos ese tipo de sombreado, pero existe esa opción ahí. Recordar que con Escape salimos del comando que tenemos, y antes de pasar a los comandos de modificación, que tenemos la alternativa aquí de los comandos transparentes, que son la referencia a objetos que están aquí abajo, donde podemos marcar todos los que nos sirvan en un momento dado, pero que no debería no debería tener uno demasiados marcados aquí, porque a la hora de movilizarse en el dibujo puede ser que lo empiecen a jalar, digamos, se lo llevan hacia el centro, hacia el punto medio, y entonces ya eso le complica un poco el movimiento. Entonces, a veces es conveniente tener nada más los básicos, los que uno esté usando, y los otros los apago, los desactivo. Aquí podríamos tener, en esta última, tenemos una opción que nos permite deseleccionar todo o seleccionar todo o algunos, los que ocupe uno. Y aquí con la ventaja que tienen las figuras y uno puede ir marcando o señalando uno a uno. ¿Ok? Teníamos acá los comandos de modificación. Dentro de los comandos de modificación tenemos que es desplazar, que conjuntamente con el de copiar son comandos muy, muy parecidos, trabajan igual, seleccionando y abriendo una ventana para seleccionar y luego dando enter y copiando y trasladando o moviendo, depende de lo que uno tenga, siempre a partir de una línea base, una línea de referencia. Entonces, hagamos una figura ahí, simplemente, si yo quiero copiar esta o moverla, recuerden que siempre me va a generar, al darle enter, un punto de referencia, que a esa línea me refiero, una línea de origen que me desplaza la figura hasta otro lado y yo la puedo seguir copiando ahí. ¿Ok?
que me puedo volver aquí con estas flechas o adelantar en las acciones que he ejecutado. Acá estos comandos funcionan muy parecidos. También tengo el comando borrar, que también funciona igual, pero que también con la tecla suprimir yo podría borrar. Puedo marcar esto. Tengo unas pinzas que me marcan estos y yo me arrimo acá y esas prensas, digamos, me permiten ejecutar una acción. Una vez que las tengo ahí, puedo ejecutar cualquiera de estos comandos que tengo ahí o borrar. Con suprimir me borra la figura inmediatamente con la tecla suprimir de ahí del teclado. O tenía varias opciones para acá. Puedo señalar esto de esta manera o puedo señalarlo así, dependiendo. Aquí nada más un clic en el botón izquierdo o sosteniendo el botón izquierdo para hacerlo de esta otra manera. ¿Ok? Son formas diferentes. AutoCAD, como muchos programas, tienen diferentes caminos para llegar a ejecutar las mismas acciones. Y estos comandos, mover o desplazar, copiar, borrar, funcionan muy semejantes, ¿verdad? Todos tienen esas alternativas de marcar y desplazar, copiar, abrir una ventana, etc. Y vimos también comandos como recortar, sumamente útil. Digamos, vamos a hacer una línea aquí. Si yo quiero recortar esta parte de la figura, pues lo más sencillo es marcar todo. Esto sería lo más práctico, marcar todo. Le doy Enter porque ya no voy a designar más objetos y borro lo que deba borrar. Siempre me va a dar esa ventaja de que me dice antes, bueno, va a borrar eso, casi que me lo alerta. Y aquí podríamos de nuevo seleccionar esto y decirle recortar y borrar esta parte y esta parte de acá. ¿Okay? Entonces son diferentes formas. Puedo usar el comando rotar o girar. Y le doy enter y señalo un punto de referencia y esto me va a movilizar esta figura a partir de ese punto de eje de rotación. Pero yo podría tener activo este comando, el modo ortogonal, y eso me va a ir moviendo la figura en otra condición, digamos, dependiendo de dónde la haya seleccionado, para ponerla en otra posición. Si tengo activado este modo ortogonal que me mueve eso horizontal o verticalmente, o si lo tengo liberado. ¿Okay? A algunos les resulta mejor trabajar sin esta cuadrícula, a otros con la cuadrícula. A otros les resulta el modo snap, ir brincando, digamos, de punto a punto de esta cuadrícula, o simplemente, digamos, si voy a dibujar una línea y ir brincando de punto a punto, o nada más, simplemente tener liberado el cursor. ¿Qué otro comando de los que tenemos acá? Vimos estos de redondeos y eso no los mencionamos. Sí, de descomponer. Si tenemos una figura construida con polilínea, recuerden que las polilíneas son formas que, vamos a liberarlo aquí, que me conforman. Si yo selecciono, es una sola pieza. Pero si me vengo acá, yo puedo descomponer esta figura, la señalo y le doy enter y la descompongo en partes. O al revés, si quiero venir acá, las puedo unir, unir acá, juntar en este comando. Entonces puedo señalar toda la figura, me vengo a este comando juntar. Entonces ya otra vez está unido. ¿Ok? Entonces tenemos otros comandos como el de desfase. El desfase me permite hacer una figura como esta o una separación
que yo señalo aquí como esta, y entonces le digo, hágame esta figura hacia acá, o a esta separación hacia adentro, esta de aquí hacia acá, y esta de aquí hacia adentro, o hacia afuera, ¿ok? A esa separación. ¿Ok? ¿A cuál separación? Es lo primero que me preguntan. Sí, a la hora de seleccionar aquí me va a decir la distancia de desfase o de paralelismo al que voy a desarrollar la nueva figura. ¿Ok? Y escalar, el modo de escala me permite ampliar o reducir usando un factor de escala. Entonces, si yo marco esta figura, la tengo marcada ahí, le doy Enter y yo puedo señalar un punto como este y empezar a reducirla o ampliarla o usar un factor de escala. Entonces yo le puedo dar el factor de escala, le puedo decir 0.5. Entonces uso la mitad, 0.5 y me reduce a la mitad del tamaño. Y vimos también el comando simetría o espejo. Este comando es sumamente útil porque me permite copiar una figura como esta en espejo a partir de un punto de un eje de simetría. Le doy Enter y puedo marcar si tengo activo el comando, el modo ortogonal, puedo copiar esta figura así. Entonces, tengo una figura que es difícil de hacer, pues si yo observo que existe un eje de simetría, la puedo copiar al otro lado igual. ¿Okay? Veamos los otros comandos que tenemos acá. Bueno, este era muy importante, el comando matriz o arreglo. Vimos que uno puede desarrollar o copiar una figura o trabajar con una figura que puede ser un rectángulo, digamos, acá, una figura así, y puede copiarla o reproducirla varias veces con este comando matriz que tiene varias opciones, modo matriz rectangular, que me permite seleccionar la figura que voy a desarrollar, le doy Enter y ya inmediatamente me pone varias opciones y yo podría ampliar aquí hacia allá, cuántas más, o hacia arriba, cuántas más, igual, ¿ok? Entonces, igual aquí podría ampliar hacia arriba o venirme acá y seleccionar, bueno, son 6 columnas y 3 filas, ¿ok? Esa es una opción, le doy Enter, Enter y ya me debería quedar ahí la reproducción de lo que necesite. Esto es una matriz rectangular, pero también tengo la polar. En la polar pues necesito una circunferencia de referencia y tener la figura base de donde lo voy a ubicar. En principio uno puede ubicarla en cualquier parte, digamos, puedo colocar esta figura, vamos a copiar una de estas. Aquí me está copiando toda la matriz completa. Vamos a hacer una figura más sencilla. Veamos esta circunferencia pequeña y yo quiero reproducirla alrededor de toda esta circunferencia. Entonces me vengo aquí el comando matriz polar. Le digo, bueno, ¿cuál es el objeto? Bueno, en este caso sería esta circunferencia. Le doy Enter y me dice el punto central de la matriz o del arreglo. Sería este centro. Y ahí me dice, bueno, cuántos ítems o cuántas figuras voy a tener. Voy a ponerle 12. Entonces me debería, vamos a ver, aquí no me lo hizo, vamos de nuevo aquí. Recuerden que el último comando, cuando hay comandos múltiples ahí en una misma opción de estas, queda el último que usé, queda disponible. Entonces aquí marco los objetos, le doy el eje, el centro del arreglo, y aquí le voy a dar 12,
que son la cantidad de objetos que voy a reproducir ahí alrededor de esa figura. Okay. También hay una opción aquí de matriz de camino, que esa es nueva, que es una línea donde yo puedo ir reproduciendo a cierta separación, igual circunferencias o cualquier otro objeto que quiera reproducir a lo largo de ese trayecto. Okay. Después tenemos los comandos relacionados con el dimensionado, donde aquí está una base importante donde están los lineales, alineados, angular, longitud de arco, radio, diámetro, estos con recodo para cuando no se conocen los centros. Y está aquí la marca de centro, que es inmediata, aquí podría ingresar a ella, marco la circunferencia y me pone una vez la marca de centro. O aquí puedo tener colores, uso por capas o uso los colores o selecciono los colores que yo defina. Tengo también la opción de modificar las características aquí, modificar el tamaño del texto, de la letra, usar este modo horizontal con las líneas de cota exteriores o afuera, que es la mejor combinación, que sería alineación horizontal y con las líneas de cota por fuera, para tener la posibilidad de que todas me queden viendo en la misma dirección y que no me entre en conflicto aquí el tema del tamaño de la línea de cota con las cifras de cota, cuando entran aquí en espacios reducidos. Puedo cambiar las flechas, los tipos de línea, la separación desde el origen, la ampliación de la cota, de la línea de extensión más allá de la línea de cota, etc. Todo eso es configurable y puedo trabajarlo ahí sin problema. Después, pues, bueno, esto es un repaso muy general. Después teníamos algo importante que es la opción para trabajar isométricos con el dibujo isométrico aquí, y donde nos cambiamos y aquí toda la cuadrícula que teníamos se nos convierte aquí a 30 grados, con la gran ventaja de que si tenemos activado este modo ortogonal, pues nos podemos mover y construir líneas a 30 grados verticales y trabajar primero en un plano, como lo estamos haciendo aquí en un solo plano, pero también podríamos ir a trabajar en el otro plano con líneas activando el F5. Con F5, entonces si activamos F5, nos podemos mover en la otra dirección del otro plano, y con F5 nuevamente nos movemos verticalmente y siempre en ese plano. Entonces ya estaríamos trabajando en otro plano. Recuerden que uno puede movilizar ciertas líneas, las líneas, y reubicarlas, digamos, en su posición. Aquí estaríamos trabajando a 30 grados, todo lo que realizamos ahí a 30 grados y con verticales, ¿ok? Entonces, no es dibujo en 3D, esto es nada más dibujo isométrico, con la ventaja de que variamos los ejes a 30 grados, ¿ok? En una figura como esta, como las que trabajamos aquí, nosotros podemos también, recuerden que podemos hacer algo como lo siguiente. Digamos, vamos a irnos a una figura. Una figura como esta, donde vamos a hacer una especie de caja.
Y aquí podemos, ven que podemos, estas líneas que las tenemos ahí, las podemos unir aquí. Entonces esta figura ya la tenemos unida ahí como una sola y podemos localizar su centro y poder hacer, por ejemplo, una circunferencia ahí con esta opción de isocírculo, con ejes fin siempre trabajando aquí. Recuerden que hay que trabajar en el modo isométrico aquí. Estamos trabajando en el modo isométrico que también podemos entrar a él por acá, ¿verdad? Aquí resolución isométrica, resolución rectangular. Aquí estamos trabajando en la resolución isométrica. Podemos hacerlo a través de aquí o más fácil aquí. Dibujo isométrico, ahí lo tenemos. Y aquí vamos a dibujar un isocírculo con ejes fin, que sería la opción. Marcamos ahí el centro y vamos a, bueno, aquí no le seleccioné el isocírculo, hay que seleccionar primero ejes fin y aquí isocírculo, aquí abajo, isocírculo. Y ahora sí señalamos su centro. Ahí nos da inmediatamente, pero vean que pudo haber aparecido así o así, depende de dónde aparezca la elipse. Recuerden que hay que buscar el plano que le corresponde. Aquí, por ejemplo, en este apareció ahí, entonces le damos el radio y ahí queda la figura. Si quisiéramos saber si este hueco que tenemos ahí llega hasta el fondo y o llega hasta cierta profundidad, pues simplemente construimos una línea que tenga la profundidad que requerimos. Consideremos que tiene la profundidad completa, entonces uno copia una línea como esta, que tiene la profundidad completa y la coloca ahí en el centro para después reproducir esta figura. Entonces le dice copiar, copiar y con referencia a este punto y que la ubique ahí en esa nueva posición. Observen que apenas ahí se logra observar. Entonces aquí con recortar, señalando todo, porque todo funciona igual, aunque estemos en el modo isométrico, entonces le recortamos acá y lo que no se recorta se borra. Entonces aquí borramos esto y esta línea que sirvió de referencia ven que lo que se veía era una pequeña parte, ahí es lo que se ve. Pero ¿qué hubiera pasado si consideramos que no llega hasta el fondo? Entonces le decimos copiamos esta figura, copiémosla para acá y le borramos esto. Vamos a hacerla de nuevo, pero considerando, bueno, esta no, sino esta de acá, la que vamos a borrar. Consideremos que llega más arriba, entonces vamos a hacer una línea más corta, digamos, como por ahí. Y esa es la profundidad que tiene. Entonces, a la hora de decirle copiar aquí, decimos copiar con referencia a este punto y que la pase aquí abajo. Entonces, vean la diferencia y a la hora de, aquí podemos recortar con solo eso, le damos Enter para no recortar más y ahí queda la figura con una profundidad menor. Entonces, depende de la profundidad donde si se va a ver o no se va a ver el piso de eso. Aquí esta parte, pues uno podría entrar a darle un sombreado sólido con un color determinado. Por ejemplo, acá marca ahí la opción de ese borde, ¿ok? O las caras de aquí de la figura, las varía. Ok. Bueno, esas son opciones. Recuerden que también tenemos la posibilidad de que si yo tengo una línea aquí de este color y quiero cambiarla a otro color, puedo venir aquí y variar esto y ya no hacerlo por capas, sino darle otro color.
que sé, digamos, en rojo para estas líneas y lo puedo marcar aunque no tenga una capa aquí creada. Vamos al control de capas. Recuerden que eso es importante. Aquí entramos al control administrador de capas y aquí en esta parte le damos capa 1 sería ocultas, por ejemplo. Entonces, en ocultas nos vamos acá y las ocultas son otro tipo de líneas. Vamos a ponerles otro color. Entonces, de este color, estos de acá son los colores estándar. Esta es la paleta completa, pero estos son los básicos y estos son los que usualmente manejamos nosotros. Este de aquí. Entonces, por ejemplo, le vamos a dar ese color y aquí, como son ocultas, no son continuas, entramos aquí a cargar las continuas, las ocultas que no están cargadas. Entonces las buscamos acá como líneas ocultas, estas de acá, le damos a aceptar y ya están cargadas. Y aquí a la hora de ingresar acá ya podríamos seleccionar las líneas ocultas para esas de color verde y ya aquí están las ocultas. Igual haríamos con las de centro y igual podríamos tener para el dimensionado otras de otro color pero que sean continuas. Los de dimensionado no se trabajan ni con ocultas ni con líneas de centro. Digamos, las de dimensionado se trabajan eh, con líneas continuas. Entonces lo único que podemos variar es el color, pero el tipo de líneas deben ser continuas, ¿ok? Continuas, porque no vamos a tener otro tipo de líneas para el dimensionado. Entonces, dependiendo de lo que yo esté haciendo, pues puedo entrar aquí y trabajar con dimensionado, con líneas ocultas. Entonces, cada vez que trabaje con ese tipo de líneas, me deberían aparecer ocultas. Aquí no aparecen por la escala en que estoy trabajando, pero si yo selecciono esto y le doy propiedades aquí, me debería dar que son ocultas, son tipos de línea ocultas eh, y por capa y deberían ser de ese tipo. Vamos a ver si están las ocultas. Bien. Es por la escala en la que estoy trabajando que no se van a observar ahí como tales. Siempre y cuando estén bien definidas y cargadas como ocultas, eh, no hay ningún problema. ¿Ok? Esto sería básicamente lo que deberían manejar en materia de AutoCAD para el examen de mañana. No es un examen complejo, ni mucho menos, no se busca eh, mm, crearles un problema, sino más bien que ustedes desarrollen lo que han aprendido acá. Entonces, para el examen, el examen dura 1 hora. Vamos a hacer lo siguiente. Y 3D nos puede llevar una media hora o un poco más. Entonces, vamos a dejar 3D para mañana. Vamos a verlo antes de empezar el examen y así incluso se facilita si tuvieran alguna duda ahí antes de empezar el examen y el resto sería el examen. Entonces vemos 3D y luego entramos al examen. ¿Ok? Para dejarlo así, no cansarlos más hoy y mañana vemos al inicio 3D y luego entramos al examen. ¿Ok? Está bien, profe. ¿Alguna consulta? Bueno, entonces mañana, mañana sí sería a las 4, de 4 a 4:40 máximo, creo yo, 4:30, 4:40. Y luego lo dejamos el resto para el examen.
Ok, el examen Profe, sí, perdón, una pregunta rápida. Para AutoCAD, digamos, si yo quisiera hacer un cilindro, ajá. eh, puedo copiar el círculo y desplazarlo con respecto al centro, ¿verdad? No tengo que hacer todo el procedimiento otra vez, pero más abajo. Ah, no, no, aquí igual, aquí es mucho más sencillo, ¿verdad? Sí, sí, no, aquí lo puede hacer así. Ujú. Ok. Ok, Es, bueno, aquí aplican todo lo que, vean que tienen, la ventaja del recurso de AutoCAD es que tienen todos los comandos que funcionan y cuando no funcionan, más bien usan los conceptos que ustedes aplicaron o conocieron en la primera parte del curso. Entonces hay figuras que eh, incluso gente que se dedica a esto en dibujo me ha consultado, pero tiene que ver con aspectos teóricos de geometría y entonces uno sabe cómo resolverlos por el otro lado. Entonces ahí es donde entra esa parte que sí ya ustedes manejan. Entonces aquí todos los comandos que puedan usar no hay ningún problema. Y si aparece algo que no se puede hacer con un comando, pues aplican los conceptos que han conocido. ¿Ok? El examen de mañana no es un examen complicado. Tampoco el del viernes no se busca que tengan los conceptos claros nada más. ¿Ok? Muy bien, entonces terminamos acá. Si hay alguna consulta, con gusto la aclaramos y si no, nos vemos mañana y empezamos a las 4 con 3D. ¿Ok? Profe, una consulta rápida, más o menos cuántos ejercicios son el de mañana. ¿Uno o Dos, dos? dos. Dos, ok. Sí, uno de isométricos y otro de una figura plana que tiene que ver con tangencias, simetría, desfase, esos comandos que acabamos de ver, matriz, estos Ok, comandos. ok. ¿Ok? Ujú, Gracias. con gusto. Muy importante, y aprovecho este final para comentarles. eh, Me ha costado un poco la revisión de tareas y tal vez lo dejé ya hasta el final y siempre estaba pendiente de decírselos y se me iba, pero ahorita lo recordé. En las tareas, pues por lo general, ustedes suben sus archivos, pero algunos de esos archivos no tienen nombre. No tienen nombre, nada más dice tarea 12, tarea 10. Entonces, y adentro en el dibujo a veces no viene ni el nombre. Entonces, una vez que lo reviso, tengo que buscar y asociar cuál era cada cual. Entonces, para el examen de mañana, sobre todo, y el del viernes, es muy importante que anoten sus nombres y los archivos lleven correctamente los nombres que se piden. Igual en el examen hay variantes, entonces por favor ajustense a lo que se pide, digamos, en cuanto al título y al tipo de archivo. Al tipo de archivo, algunos se pide que sean JPG y lo envían en PDF. Entonces, usemos el comando el tipo de archivo que se pide. ¿Ok? Para mañana, pues son todos archivos DWG. En algunas ocasiones me envían otro tipo de archivos y no se pueden abrir o tienen algún problema. No tienen que convertirlos a nada, nada más subir el archivo de WG y yo les voy a indicar ahí con qué nomenclatura iría el nombre del archivo para poderlos identificar rápidamente. ¿Ok? Bueno, entonces nos vemos mañana, si Dios quiere, a las 4. ¿Ok? Muchas gracias. Muchas Gracias a gracias. usted, Hasta luego, profe. profe. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas Gracias, noches. profe. Ok, Buenas gracias. noches. Hasta luego, buenas.